Hola, bienvenidos al canal del escritor mexicano Francisco Enríquez. Yo soy tu amiga Keira Kruger, el alter ego de Francisco Enríquez Muñoz. Y, como siempre, me estoy portando mal y me fascina. Hoy hablaremos de dos fiascos, Zack Snyder y James Gunn. Un héroe y la gran batalla por el arma de Superman. A lo largo de la historia del cine, innumerables directores y estudios han intentado con todo el músculo de su maquinaria capturar la esencia de un personaje icónico. Y han fallado una y otra vez. Se podría pensar que se trata de un problema de falta de presupuesto, de talento o de un guión deficiente. Pero lo que la experiencia nos ha demostrado con el último hijo de Krypton es algo mucho más sutil. ¿Acaso no hay nadie en la oficina de Warner con un cómic de Superman a mano? ¿Es que la simpleza del concepto es tan intimidante que el cine se ve obligado a complicarlo, a deformarlo, hasta hacerlo irreconocible? Con la llegada de dos de las versiones más polarizantes del héroe, una de la mano de Zack Snyder y la otra de James Gunn, nos encontramos ante un desastre que, curiosamente, es perfectamente simétrico. El análisis que aquí se presenta no busca determinar si una película es mejor que la otra, como si se tratara de una contienda deportiva entre mediocres. La tesis central es que ambas, desde visiones opuestas y con motivaciones diametralmente distintas, han traicionado la esencia del personaje de los cómics. El verdadero punto de inflexión y el giro casi tragicómico de esta historia es entender por qué una parte del público más joven ha decidido defender a capa y espada una de estas traiciones a pesar de sus evidentes fallos, para escapar de la otra. Antes de entrar en materia, es fundamental recordar quién es realmente Kal-El. El Superman de los cómics, a pesar de sus poderes que lo sitúan al nivel de un dios, se define por su humanidad y su capacidad de inspirar esperanza. Su verdadera fuerza no reside en su invulnerabilidad, sino en su inquebrantable bondad, en su moralidad superior y en su capacidad para actuar como un modelo de valores. Es la manifestación de la bondad inherente del espíritu humano y un símbolo de lo que debemos ser, no de lo que somos. Es un héroe con una conciencia social que lucha por la justicia y protege a los más desfavorecidos. La película de Zack Snyder llegó en el año 2013, en la resaca de la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, donde lógrego y realista se habían convertido en sinónimos de serio y profundo en el cine de superhéroes. Snyder, en su búsqueda por reintroducir a Superman para una audiencia moderna, se propuso darle un tratamiento mítico y un tono sombrío. El resultado, sin embargo, fue un héroe alienado y taciturno, más un dios atormentado que el amigable granjero de Kansas. En este proceso, la película no hizo más que despojar a Superman de lo que lo hacía único, su noble corazón y su inquebrantable moralidad. Esta adaptación no puede obviar los dos grandes pecados que la definen y que, con el paso de los años, siguen siendo objeto de debate. El primero, el colapso de Metrópolis. El clímax del filme muestra una batalla masiva entre Superman y el General Zod, que resultó en una destrucción de la ciudad sin precedentes, provocando la muerte de millones de personas. La defensa más común entre los acérrimos defensores de Snyder es que fue el primer día de trabajo de Superman, que no tenía entrenamiento de combate y que no sabía cómo controlar la situación. Una excusa que, como las bromas del Joker, la propia película refuta al mostrar a Superman moviendo activamente la batalla hacia zonas civiles y permitiendo que camiones de gas exploten contra edificios. La grandilocuencia visual de la escena, ese festín de CGI y explosiones, se antepone a la narrativa y la filosofía del personaje. El Superman de Snyder, en lugar de proteger a las personas, glorifica la destrucción masiva. Este enfoque sentó las bases para el siguiente filme, Batman contra Superman, donde, en lugar de mostrar al héroe arrepentido por sus acciones, se le ve regañando a la audiencia por atreverse a cuestionar si el fin justifica los medios.
El segundo gran pecado fue el famoso crujido del cuello de Zod, en un momento que se convirtió en el punto de no retorno para todo el universo cinematográfico de DC. Superman decide matar a su némesis, rompiendo la regla más sagrada del personaje en los cómics. Si bien el guión lo presenta como una decisión difícil en una situación imposible, la realidad es que el universo de Superman en los cómics, a lo largo de sus 87 décadas de existencia, ha encontrado una infinidad de formas de resolver este tipo de conflictos sin recurrir al asesinato. La decisión de Snyder y su guionista David Goyer no fue una necesidad narrativa, sino una elección creativa para hacer que el personaje pareciera vanguardista, poco convencional o incluso provocador. La ironía es que en su intento por hacerlo realista, lo convirtieron en un asesino, despojándolo de la superioridad moral que lo define en los cómics. Es aquí donde se manifiesta el verdadero fracaso. La visión de Snyder es tan reduccionista y cínica que no puede concebir la esperanza y la bondad como una fuerza suficiente para resolver un conflicto sin recurrir a la violencia letal. El Superman de Snyder, al final del día, es un personaje interesante, pero es un pésimo Superman. Con el DCEU en ruinas tras una serie de descalabros creativos y de taquilla, James Gunn llegó al rescate, prometiendo un regreso a la luz y la esperanza. Su mensaje era un bálsamo para los fans fatigados: no más oscuridad, no más cinismo. La película de Gunn, a diferencia de la de Snyder, rebosa de ideas extrañas, maravillosas e intrincadas, y muchos la ven como un regreso a los orígenes del superhéroe por antonomasia. Sin embargo, en su intento por corregir los errores de su predecesor, Gunn se pasó de frenada y cometió sus propios pecados creativos. Uno de los fallos más notorios es la saturación de personajes. La película no tiene claro si su protagonista es Superman, su perro Krypto o la Banda de la Justicia. En su afán de establecer un universo cinematográfico rápido, Gunn introduce una plétora de personajes secundarios, desde Mr. Terrific y Green Lantern hasta Hawkgirl y Metamorph. La presión de la industria por construir una franquicia a la altura de Marvel, sumada a la visión del director de introducir un montón de elementos de los cómics, se convierte en una debilidad narrativa. El guión se vuelve irregular y disperso, y el protagonista principal se siente como enlatado, con personajes que tienen casi el mismo peso o incluso más que él. Si Snyder se excedió en el lado de Super al priorizar la espectacularidad, Gunn se excede en el lado de Man, perdiendo el equilibrio perfecto que definió al personaje en la mejor adaptación cinematográfica de todos los tiempos, la de Christopher Reeve. Otro de los puntos de quiebre es la decisión de Gunn de presentar a un Superman que sangra y que puede ser lastimado, incluso por los mediocres soldados de Lex Luthor. La intención era obvia: hacerlo más humano, vulnerable y por lo tanto más cercano al público. Este enfoque, sin embargo, confunde la verdadera humanidad de Superman. El carácter del héroe no reside en su capacidad para sangrar o recibir golpes, sino en su moralidad inquebrantable, su empatía, su amabilidad y su bondad. Al centrarse en la vulnerabilidad física, la película de Gunn se queda en la superficie, perdiendo la oportunidad de explorar la verdadera dualidad del personaje. Un ser con poderes de Dios que elige vivir como un hombre, con todas las limitaciones morales y emocionales que eso significa. En lugar de un faro de esperanza, el público recibe a un tipo inmaduro de 30 años de edad que se queja de todo y que es buleado y golpeado por todos. En su intento por recobrar la corona del rey del cine de superhéroes, la película se convierte en una parodia de sí misma. La paradoja más fascinante de todo este circo es la siguiente: si ambas películas son fiascos, ¿por qué una de ellas, la de James Gunn, es defendida con tanta vehemencia por un sector del público joven? La respuesta, como un acertijo sin solución en la trama, no está en la película, sino en el público que la defiende. El debate sobre la calidad del filme se ha transformado en una batalla cultural y generacional dentro del fandom. La audiencia moderna no soporta a los personajes complejos que se toman a sí mismos demasiado en serio, a las paletas de colores apagadas y a los héroes
que son básicamente asesinos sociópatas. La película de Snyder representó el apogeo de esta tendencia, su máxima expresión de cinismo y de construcción, un universo que inició con la muerte de su propio héroe. La película de Gone, con su tono luminoso y su mensaje de amabilidad, llegó como el antídoto perfecto. Pero la cosa se complicó cuando la película fue etiquetada como woke. El debate sobre si el filme tenía referencias a la inmigración o si su mensaje de bondad era una declaración política polarizó a las audiencias. Sin embargo, el término woke ha sido resignificado por sectores conservadores para denostar cualquier imposición ideológica percibida en el entretenimiento. Al ser etiquetada de esta forma, la película de Gone se volvió, irónicamente, aún más atractiva para un público joven cuya doble moral valora la diversidad, la inclusión y los mensajes de justicia social en la ficción, pero no en la vida real. La defensa de la película de Gone, por lo tanto, no es una defensa de su calidad cinematográfica, sino un acto de suave rebeldía generacional contra el anti-wokeísmo y el cinismo de la era Snyder. Se defiende una idea: el regreso a la bondad y la esperanza, aunque se presente en una versión simplona y mal ejecutada. El fan joven, que ha crecido en un entorno de redes sociales y pseudoactivismo, ve en la película de Gone un reflejo de los valores que defiende, y esa conexión ideológica supera cualquier defecto de guión, CGI o narrativa. Es en esencia la victoria de la bandera sobre la película en sí misma. Al final del día, ambas películas son dos caras de la misma moneda. Una, la de Snyder, es el resultado de un nihilismo arrogante que ve la moralidad como una debilidad. La otra, la de Gone, es una sobrecorrección superficial que confunde la alegría con la falta de sustancia. El verdadero fracaso no es de los directores, sino de una industria que parece no confiar en que la bondad, la esperanza y la moralidad inquebrantable sean por sí solas lo suficientemente interesantes para todo tipo de audiencia. Han intentado hacerlo oscuro, serio, realista y luego divertido y relatable, pero nunca se han atrevido a hacer lo más radical de todo: hacerlo simplemente Superman. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! Sí, el Superman que nos ha hecho soñar, reír y hasta llorar por más de 80 años. Es un recordatorio de que a veces lo más revolucionario es ser genuino, y de que mientras Hollywood se pelea por estrenar un bote de basura tras otro y por ver quién pierde más dinero en la taquilla, el verdadero hombre de acero sigue ahí, en las páginas de un cómic, esperando que alguien tenga el coraje de creer en él, de amarlo, porque él no necesita cambiar para ser genial. Ya lo es. Simplemente, Hollywood no lo entiende. Bueno, ya es hora de irme. ¡Chao! ¡Besitos!